aquí un poquito. Ok, la corriente que vamos a trabajar para hacer nuestro proyecto de fin de curso de cuatrimestre se llama piramidismo cromático. Para poder desarrollar ese nuevo movimiento corriente dentro de la obra, primero tenemos que obviamente tener el dibujo hecho. Entonces, si ustedes ven, ya yo tengo aquí, voy a hacer igual como si estuviera empezando. Yo voy a observar que para poder iniciar puedo hacer un rectángulo para encajar mi forma. Trabajo con una línea central y posteriormente entonces voy haciendo la forma. Por ejemplo, aquí puedo hacer un pequeño rectángulo. La misma distancia que hay de acá de izquierda a derecha es la misma que hay de derecha a izquierda. Voy a establecer hasta dónde va a ser la curvatura de ancho de mi vasijita. Entonces trazo una línea guía, procedo a hacer la curvatura y busco la base. Yo debo saber que ese objeto es redondo, por lo tanto recuerden que en la base no la puedo hacer cuadrada, la debo hacer semicircular, porque si yo continúo ese semicírculo atrás yo voy a ver que ella es redondeada. Entonces, una vez yo tengo estipulada la distancia que hay del centro a la izquierda, verifico, por ejemplo, con el mismo lápiz que sea la misma distancia que hay del centro a la derecha. Entonces voy a unir allí esa estructura. Ve que aquí hubo que corregir aquí un poquito. Entonces luego voy aquí redondeando la forma. Primero yo voy a trabajar el dibujo lineal. Entonces el dibujo del jarrón que sigue igual lo voy a encajar en un rectángulo, pero este rectángulo es más alargado. Hago mi línea central que es la guía. Hago mi rectángulo. Siempre partimos el encajado de formas geométricas. Entonces voy a hacer de dónde va a estar la boquita de la botella. Hago línea recta del centro a la izquierda, la misma distancia que hay del centro a la derecha. 1. Voy a abrir un poquito. Y hago allí automáticamente la forma. Establezco dónde va a estar la altura de la curvatura del hombro del jarrón. Vamos a verificar que el del centro de la izquierda será lo mismo. Ahí sí tengo un poquito más. Tengo que verificar aquí. Vamos a borrar un poquito. Con el mismo lápiz usted mide si le falta arreglar un poquito. Ya cuando hacemos el hombro del jarrón, entonces nos vamos a ver hasta dónde va a llegar el ancho de ese jarrón en la parte de la base. Si yo tengo mi línea central, que es mi eje central, entonces yo establezco la misma medida. Si vamos a decir que aquí es la distancia de base, yo agarro el lápiz desde la puntita, con el dedito yo voy midiendo, lo pongo al lado contrario, entonces ya yo sé que aquí debe responder la misma distancia para que mi dibujo me quede centrado. Tengo aquí y voy uniendo. Y si el objeto es redondo, obviamente hago semicírculo abajo. Ok, ya tengo mi dibujo 1, tengo mi dibujo número 2. Me falta el objeto que va en la parte de atrás, que también voy a hacer una especie de rectángulo para encajar la forma. Yo voy a medir del centro a la izquierda la misma distancia para saber dónde está el ancho de ese rectángulo. Hago el rectángulo que es la figura que me va a encajar. Puedo borrar las líneas anteriores de ya el dibujo que había hecho. Esas líneas recuerden que siempre se hacen tenues, solo las debe ver usted porque son para ayudarle a usted a hacer su trabajo más fácil. Ok, cuando ya yo tengo allí, voy a establecer dónde va la boquita del jarrón y la distancia que decido de izquierda a derecha es la misma que voy a medir de derecha a izquierda, y ahí establezco, siempre pensando en que si los jarrones son redondos tengo que hacer semicírculos para encajar.
Ok, luego voy a ver el grueso de la botella. Si decido que sea esta aquí, la misma distancia acá, y voy a ir bajando linealmente respondiendo esa distancia, y así me voy a ir hasta que logre hacer de este lado. Ella está, pero no la veo, pero si vemos la base del jarrón, que es esta que está aquí. O sea, una vez ya yo tengo mi dibujo lineal, este es mi dibujo lineal, voy a establecer dónde va a estar la base, la mesa, el piso, con una pequeña línea. Entonces a esto que está acá le llamamos fondo, y los objetos, que son 3 que están en la situación central de la obra, le llamamos figura. ¿Ya? Ok, entonces tengo fondo y figura. La figura está compuesta por 3 objetos que están en primer plano, segundo plano y tercer plano. Ok, voy a hacer un alto aquí. Bueno, para seguir, ya tenemos el dibujo, fondo y figura. Identificamos que tenemos 3 objetos, primer plano, segundo plano, tercer plano. Y tenemos lo que es la base, que puede ser mesa, piso, lo que queramos. Entonces, para poder trabajar el piramidismo cromático, nosotros tenemos que entender que cada parte de la obra se desarrolla con algo que se llaman líneas vegetativas, que son líneas curvas sinuosas que van pasando independientes de cada artículo que tenemos en nuestra obra, incluso del fondo y la base. Entonces primero vamos a empezar por el fondo. Yo voy a proceder a borrar los excedentes del rectángulo, que ya no los vamos a necesitar más porque ya nosotros hicimos nuestra figura. Entonces eso desaparece para que no nos pueda confundir. Solamente vamos a dejar entonces lo que es la figura que vamos a trabajar. Vamos a quitar esas líneas guía y los bordes del rectángulo. Ok, allí está. Una vez tenemos eso, entonces procedemos a hacer estas líneas vegetativas. Yo las voy a hacer en diagonal de izquierda a derecha. Entonces no las debo hacer tan delgadas. Miren que yo voy a trazar, por ejemplo aquí, como si fuera como las ondas del río. ¿Ve? Voy a hacerlo aquí. Guardo una cierta distancia. Puedo seguir la misma onda o la puedo hacer como que se encuentre, sin interferir con mi objeto. Y hago acá, hago como que continúa y completo la siguiente. Cuando ya hice el fondo, puedo hacer la base del piso, mantengo mi línea allí de división, las puedo hacer incluso independientes. Vamos a decir que yo las voy a hacer horizontales. Allí. Las voy a hacer aquí. Ok, entonces todavía nos falta. Entonces tenemos que hacer líneas transversales, o sea, al contrario, para dividir esos pequeños espacios en el mismo movimiento. Ya tenemos en el fondo, las del piso las podemos dejar así. Ahora las vamos a hacer en cada objeto. En cada objeto, pero independientes. Por ejemplo, esta yo le quiero hacer como las líneas hacia acá. Entonces vamos a decir que yo voy a jugar con mis líneas. Voy a usar esas líneas aquí. A eso se le llaman como especie de vibraciones, que es ese concepto científico que nosotros sabemos, pues, que hay siempre como modulaciones en los objetos, en el sonido, en la luz. Ok, una vez hice las vibraciones en esta figura número 1, me voy a hacerla la figura número 2 y se las voy a hacer así a creatividad, recordando que no las debo hacer como que tan unidas. ¿Ya? Y entonces volvemos a hacerla en el objeto en la parte de atrás.
present, good morning. Y ahí tenemos entonces esa primera parte. Ok, cuando ya tenemos eso, nosotros debemos proceder a pintar. Ustedes van a pintar en acrílico. ¿Qué se hace primero? Por ejemplo, yo voy a tratar de hacerlo como si fuera con acrílico, pero lo voy a hacer con lápices de colores. Yo voy a elegir una gama de color para cada objeto. Vamos a decir que este primer objeto lo voy a pintar con diferentes tonos de verde para darle un poquito de dinamismo. Y yo puedo usar todos los tonos de verde que con los acrílicos yo los puedo combinar. Entonces puedo usar, por ejemplo, tonos claros. Yo voy a usar dos tonos claros. Voy a hacer este que está aquí. Voy a ir pintando con mi acrílico y por ejemplo, voy a hacer de oscuro y de grado al claro, lo que hemos aprendido con el grafito. De oscuro, de grado al claro. El siguiente color, la siguiente vibración lo voy a hacer con otro tono claro, pero manteniendo el patrón de oscuro, de claro a claro. Aquí. Y entonces vuelvo a repetir el color verde amarillo que tengo acá. Si terminé en claro, ¿cómo empiezo aquí? Oscuro, ¿verdad? Entonces me voy trabajando con esa gama de verdes este primer objeto, pero obviamente usted lo va a hacer con el acrílico. No lo estamos haciendo aquí porque el tiempo es más corto y necesitamos hacer la demostración completa. Entonces, importante es hacer esa degradación de ese primer momento, pintar bien, que no quede veteado, que quede bien bonito, usando el pincel en una sola dirección. Si usted ve que el color se ve veteado, significa que hay que volverle a repetir el color. Entonces, un tips que le doy es que usted coloca el cuadro a contraluz o sobre la luz. Si usted lo ve que se ve transparente, que se ven algunas áreas que le hace falta, entonces usted enseguida le vuelve a repasar. Cuando ya usted cumple con esta primera fase, entonces pasamos a la segunda fase, que eso es otro día, que ya el color, o si usted está usando acrílico, espera un ratito porque el acrílico se seca rapidito. Entonces voy a terminar aquí para entonces hacer la siguiente etapa.